San Juan capítulo 17, del verso 1 al 26. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por él, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que hayan puesto atención a este capítulo 17 de Juan, que constituye la última oración que hizo el Señor Jesucristo antes de llegar al Calvario. Y esta oración es importante porque es una oración intercesora. Primero Él comienza hablando de su obra terminada y le pide al Padre que devuelva esa gloria que Él estuvo antes de venir a la tierra. Luego ora por los 12 apóstoles que están allí, y lo que Él ha hecho con estos apóstoles lo ha preparado, y sobre todo dentro de esa porción que habla de ellos menciona 4 veces la palabra, la Biblia. Y luego, partiendo del versículo 20, entonces Él ora por los que habían de creer por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros incluidos. Hemos creído porque los apóstoles predicaron el Evangelio. Y ahí entonces el Señor hace esa separación. Ahora su oración se dirige a interceder por nosotros. Y luego termina con otra petición al final, partiendo del versículo 24. Es decir, ¿qué es lo que encontramos en esta división? El Señor ora a los apóstoles y que a ellos le ha entregado la palabra para la formación de la iglesia. Es decir, la palabra de Dios es la fuerza de la iglesia, la fuerza interna de la iglesia. Toda la iglesia se fortalece por la palabra de Dios. En segundo lugar, presenta el impacto externo de la iglesia con la unidad. Que sean uno para que el mundo conozca que tú me enviaste. El impacto externo. Lo interno es la fuerza de la palabra. Lo externo es el testimonio de unidad que se da al mundo. Y al final, la última división es la posición eterna de la iglesia. Cuando dice, yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Es decir, primeramente, la palabra de Dios para la formación de la iglesia. En segundo lugar, el impacto que la iglesia debe crear en el mundo con la unidad cristiana. Y en tercer lugar, el destino donde estará la iglesia con el Señor para siempre. Esas 3 divisiones son importantísimas porque nos presentan 3 puntos de vista maravillosos en el plan de Dios. Yo quiero hablar del primero, el tiempo no me va a dar, pero hablar del primero, la palabra de Dios. El Señor introduce aquí en esta oración que la fuerza de la iglesia, 4 veces menciona, yo les he dado tu palabra. Es decir, ahí ellos se fortalecen en la iglesia, tu palabra. Y eso es importante, hermano, que pensemos en esto. Hay 3 áreas en la iglesia en que la palabra de Dios es fundamental. Primeramente, en la vida personal de cada cristiano. La vida personal de cada cristiano. La palabra de Dios es importante. No hay vida espiritual donde no se estudia las Escrituras. El creyente que no estudia la Biblia no crece espiritualmente. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que es importante
la Biblia en la vida de cada cristiano. La Biblia no es el libro de la gaveta del cuarto, no es el libro de la mesita, no es el libro de la maleta. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que el lugar de la Biblia es el corazón. Y para que llegue allí tenemos que introducirla, tenemos que leerla. Así que tenemos un año nuevo por delante y qué importante sería que hagamos un plan, un propósito de que sea el año de la Biblia en mi vida y en la iglesia. La iglesia no puede desarrollarse en la medida que el Señor quiere que se desarrolle si se aparta de la Biblia. Y apartarse de la Biblia no quiere decir no usarla, no, sino usarla mal, no hacer lo que ella dice. Eso es apartarse de la Biblia y eso no beneficia a la iglesia, no ayuda ni al cristiano en particular ni a la iglesia. Por ejemplo, vamos a examinar la Biblia en la vida del cristiano. Vamos a leer en el Salmo 1. Salmos capítulo 1. Como preámbulo, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, ahí tenemos este salmo. Es un contraste entre el creyente y el no creyente. Pero quiero usar la primera parte, el creyente, bienaventurado. La palabra bienaventurado es importantísima porque habla de feliz, habla de dichoso, habla de digno de ser imitado. Es una bendición grande el ser bienaventurado. ¿Quién aquí es el bienaventurado? El varón que no anduvo en camino de malos. Podemos llevarlo al tiempo presente, el verbo. El varón que no anda, el cristiano que no anda en camino de malos. ¿Qué significa eso? Camino de malos no es una senda donde caminar, es una forma de vida. Que no, su vida no es igual a la que no es creyente, es una vida distinta. Y muchas veces, a veces fallamos. Dese cuenta, hay parte, estaba pensando esta semana en la Biblia, en que el creyente puede comportarse como un incrédulo. Puede comportarse como un incrédulo. Hay cuadros en la Biblia de eso. Por ejemplo, en Mateo 18, cuando se disciplina a aquel hermano, dice, trátalo como gentil y publicano. Trátalo como uno que no es creyente. Su comportamiento no es de creyente. En otra parte dice que el que no sostiene a su familia se porta como un incrédulo. Es decir, que hay esta posibilidad que el creyente tome actitudes de incrédulos en ciertos momentos de su vida. Eso es andar en camino de malos. Puede ser en el negocio, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier caso, imitar lo que hacen los incrédulos. Por ejemplo, siempre hay problemas en los trabajos, un ejemplo, que los trabajadores no cumplen con sus horarios, no rinden el trabajo y siempre se están quejando, y el inconverso, el Señor dice allá en Efesios 6 que debe trabajar no como trabajando al ojo, sino hacer el trabajo como si fuera para el Señor, no imitar lo que hacen los demás. Eso es andar en camino de malo.
no sentarse en silla de escarnecedores. Escarnecedor es la persona que se burla, la persona que critica, la persona que murmura, la persona que hace eso es escarnecer a la otra persona. Dice el varón bienaventurado que no toma esas actitudes. Y así menciona 3 cosas ahí de eso y dice más bien, sino que más en la ley de Jehová está su delicia. Eso es importante. Importante. Muchas veces tomamos un helado bien bueno y decimos, oh, este helado es delicioso. Esta comida es una delicia. Qué bueno que la palabra de Dios sea también deliciosa y una delicia en nuestras vidas. Que la ley de Jehová está su delicia y que en ella medita. Los términos de día y de noche no quiere decir que usted tiene que andar con la Biblia todo el día para arriba y para abajo. No, eso quiere decir en los momentos que usted tiene tiempo, reflexiona, piensa, medita en las Escrituras. Antes de ponerse a pensar otra cosa, medite en porciones de la Biblia. Es muy interesante eso, meditar en porciones de la Biblia. David decía que de noche meditaba en la palabra de Dios. Y eso es interesante, a veces uno cree que no. Yo tengo, ya la vejez trae muchos problemas y a veces tengo problemas de dormir. No puedo dormir mucho, un par de horas y me despierto. ¿Qué voy a hacer? Pues me pongo a pensar en las Escrituras, en textos de la Biblia. Y muchos de los mensajes que yo he dado aquí vienen de esas reflexiones mientras estoy sin dormir en la cama, que puedo coordinar los textos bíblicos y así por el estilo, y eso enriquece mi mente, meditar en la palabra de Dios cuando tengo el tiempo libre. Y dice también que esa persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche es como un árbol plantado junto a aguas de reposo, allí a la orilla de un lago. Dice que su hoja no cae porque siempre está fuerte. No es el árbol que está en medio del terreno, que no tiene agua, que se seca, que se marchita, no. Este tiene agua y siempre está verde. Un testimonio al mundo. Y dice, y su hoja no cae y su fruto permanece. Esa es la idea, los resultados de una vida espiritual bajo el cuidado del mismo creyente, mi vida espiritual. Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Ese texto se aplica hoy en día mucho porque se piensa que prosperar es sacarse la lotería, que todas cosas de, no. Todo lo que hace en su vida espiritual prosperará. O todo lo que hace como cristiano prosperará. Esa es la idea. Meditar en la ley de Dios, cuidar su vida espiritual y los resultados serán positivos. Ahora bien, meditar en la ley de Jehová. Vamos a leer otra porción de la Biblia que creo que es buena en el Salmo 119, los versículos 34 a 40. Salmo 119, versículos 34 a 40. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Muy bien, ahí usted tiene
una oración que está haciendo el escritor de ese salmo, que todo su pensamiento en el salmo está puesto en la palabra de Dios. Y esa oración que él hace ahí tiene que ver con su propia vida espiritual y lo que él quiere adquirir. Él quiere que Dios le dé conocimiento para obedecer su palabra. No solamente para conocerla, sino para obedecerla. Y eso es interesante. Muchas veces yo he oído hermanos que dicen, hay que leer la Biblia todos los años de punta a punta, una vez, 2 veces, y hermanos que han dicho, yo lo he leído 5, 6, 7 veces. Perfectamente bien, eso es bueno. Pero, ¿practica lo que ha leído? Entonces no vale la pena que usted ya lo ha leído 10 veces y que sea como un periódico, como un libro cualquiera. No, es leerla, meditarla y obedecer lo que se enseña. Leerla solamente acumula la mente, pero obedecerla afecta el corazón. Y ese es el propósito de la Biblia. No solamente memorizarla, sino obedecer lo que aprendemos. Si no, no vale la pena. No vale la pena. Entonces, es interesante de ver el cuidado que cada creyente tiene que tener con su propia vida espiritual. Es una responsabilidad personal de depender de la Biblia, orar al Señor que lo ayude a obedecer la Biblia, que le dé luz para entender la Biblia y obedecer la Biblia. Esto es importante. El hombre que escribió ese salmo se supone que fue Esdras, y Esdras fue un hombre de la Biblia, un hombre que propuso en su corazón obedecer la palabra de Dios, o sea, estudiarla para obedecerla y después predicar de ella. Pero su meta fue esa. Dice Esdras capítulo 7 versículo 10 que propuso en su corazón conocer las Escrituras para guardarla, para obedecerla y enseñarla al pueblo. Y ahí está una buena meta para un creyente. Señor, ayúdame a entender las Escrituras. Hoy en día la Biblia va desapareciendo poco a poco de las iglesias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay unos libros que son muy buenos, y para muchos ha sido de bendición, que son los devocionales. Buenos libros, ¿verdad? Pero tienen un problema, y es que no enseñan a estudiar la Biblia. Usted lee una experiencia que alguien vivió, algún pensamiento que alguien experimentó, algo que sucedió, una historia bonita, y le citan un texto de Mateo, otro de Colosenses, otro de Filipenses, y otra vez vamos al Antiguo Testamento. Y usted, muy bonito el pensamiento, pero usted no aprendió nada de la Biblia, porque eso no es forma de estudiar dando salto de un lugar a otro. La Biblia hay que estudiarla sistemáticamente. Usted puede leer su devocional, pero no debe eso sustituir su meditación de la Biblia, leyéndola corrido, un libro, un capítulo, lo que usted quiera, pero meditarlo. Esa es la idea. Pero hoy en día los devocionales están sustituyendo la Biblia en la vida de muchos hermanos. Lee 15 minutos, 10 minutos y ya se fue a trabajar y pasó, leí. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Los devocionales son buenos si se sabe usar bien. Si usted lo usa para sustituir la Biblia, es lo peor que hay, porque no enseñan la Biblia, le enseñan versículos salteados de la Biblia. Esa es una de las cosas que están sucediendo mal en la iglesia de hoy en día, y los hermanos no lo están asimilando. Tenemos que volver a la Biblia, volver a la Biblia. Otros lo están haciendo con los teléfonos celulares y tienen su Biblia ahí, pero eso es una dificultad porque usted no puede consultar nada en eso. Usted puede leer lo que está ahí, pero usted no puede decir, me paro aquí, voy a ver qué dice aquí esta referencia. No hay referencia, no hay nada. Entonces usted tiene un poco de dificultad con eso. Si queremos estudiar la Biblia, hay que coger Biblias de estudios y sentarse y estudiar. Y no, yo la tengo en el teléfono, pero eso no le va a ayudar muchísimo porque tiene sus limitaciones. Otra parte que hace daño también es la
interpretación incorrecta de la Biblia. Hablamos mucho de sana doctrina, pero hay que tener cuidado con eso, porque hay infiltraciones de enseñanzas incorrectas dentro de lo que llamamos sana doctrinas. Enseñanzas que surgieron de la mente de una persona, qué sé yo qué tiempo atrás, y se pegó ahí, y ya la tenemos hoy en día como una sana doctrina, y no es sana doctrina. En otras palabras, Dios no bendice lo que su palabra no dice. Dios no bendice, esos son inventos de la persona. Dios bendice lo que dice su palabra, no lo que nadie inventó y la puso al lado ahí. Y ya son doctrinas. Eso no es doctrina, son productos de mentalidades y nosotros nos ajustamos a eso y ya estamos obedeciendo y estamos bien. Y no sabemos que eso no tiene la bendición de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Si usted oye hoy en día las predicaciones que se dan por las iglesias, es cuando el predicador o quien sea dice lo que él quiere que la porción diga y no lo que dice la Biblia. Y eso hay que tener mucho cuidado. La Biblia no es para usted decir lo que usted quiere decir, sino la Biblia es para estudiarla y decir lo que ella dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y a quién se lo dice. Usted no puede andar como el sistema pica pollo, ¿verdad? El pollo viene el maíz y pica aquí, aquí, allá y allá y allá y ya se llenó el buche. Pero eso no es la forma de estudiar la Biblia, dando saltos. La Biblia es un libro para estudiarlo sistemáticamente y dejar que ella diga lo que realmente ella dice. Pero hoy en día eso no se está usando, lo que quiere decir que la Biblia en su sustancia está desapareciendo de la iglesia. Entonces tenemos que para el creyente en su vida espiritual es fortalecer y crecer espiritualmente meditando en las Escrituras. Y es una responsabilidad personal. No diga, no, yo la estudio la Biblia cuando voy a la iglesia, no. Y si no voy a la iglesia, ¿qué pasa? ¿No va a leer? No, es un trabajo, un ejercicio personal y debe ser diario para fortalecer nuestra vida espiritual. Y eso nos debe llevar a la obediencia. Mire, hermano, hay algo interesante y es esto. Nosotros nos gusta hablar del amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Y cantamos, el amor de Dios es maravilloso para nosotros y Dios nos ama y Dios amó al mundo y todo eso así. ¿Cuántas veces nosotros meditamos en mi amor para el Señor? ¿Acaso usted cree que a Él no le interesa? ¿No dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza? A Dios le interesa que le amemos. Es bonito hablar del amor de Dios, qué bueno es Dios, nos da todo, todo, pero cuán triste es hablar de nuestro amor para Dios. Nuestro amor para Dios. Una cosa que estaba pensando, mire, hoy en día tenemos aparatos para medir todo. Para medir todo. El avión tiene un aparato para medir la altura de la tierra donde va volando. Sabe el piloto cuando va perdiendo altura, cuando va tomando altura, porque tiene un altímetro allí. Tenemos medida en el carro para saber la gasolina que tiene. Tenemos medida para medir cuando tenemos fiebre. Y para los sastres 1 centímetro. Para los carpinteros 1 metro. Cada uno tiene una medida para cualquier cosa. No se ha inventado un amorómetro, un aparato para medir nuestro amor hacia Dios. No se ha inventado. ¿Usted cree que no? Sí, está hecho ya. ¿Cómo yo puedo medir mi amor a Dios? ¿Hasta dónde yo amo a mi Dios? ¿Cuál es la medida? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos metros? ¿Cuántas pulgadas? Lo que quiera usted puede medir. De mi amor hacia Dios. Cantamos muchísimo. Pero cantar no significa nada. Eso es de la boca para afuera. ¿Amo yo al Señor como Él quiere que yo lo ame? Él ha mostrado su amor a mí. Me ha salvado, me ha dado la gloria por su amor y me dice a mí que quiere que lo ame con toda mi fuerza. ¿Qué yo estoy haciendo en cuanto a eso?
¿Cómo yo puedo saber hasta dónde yo amo al Señor? ¿Usted cree que se puede? Exactamente, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Ahora, ¿cuántos mandamientos guardamos nosotros? ¿Se ha puesto a marcarlo en la Biblia? ¿Cuántos mandamientos de lo que hay nosotros guardamos? Si usted marca 5, usted tiene 5 pulgadas de amor o 5 centímetros de amor. Si usted guarda 10, si usted guarda 20, va aumentando su amor a Dios. Y la preocupación no debe ser tanto que Dios me ame a mí, porque ya eso está demostrado, sino la preocupación debe ser hasta dónde yo amo a mi Señor. Y se lo voy a demostrar obedeciendo su palabra. Lo que Él dice, no lo que yo creo, ni lo que me gusta, ni lo que yo pienso, lo que Él dice. Así se le muestra amor al Señor. Y nosotros estamos llamados, porque Él nos amó primero, a amarlo a Él. Nunca lo vamos a amar en la medida que Él nos amó, nunca. Pero por lo menos podemos mostrarle amor al Señor, obedeciendo sus mandamientos. Un buen ejercicio sería tener en la Biblia una hoja y comenzar a anotar los mandamientos que yo obedezco, no los que conozco, los que obedezco al Señor. Yo puedo conocer 100 mandamientos y de eso no obedecer ninguno. No, los que yo obedezco es la demostración de mi amor al Señor. Entonces es importante, hermanos, que la Biblia en este año 2017 sea el centro de nuestras vidas espirituales. Estudiarla, sacar tiempo y obedecerla. Orar, como hizo ese hermano del Salmo 119. Señor, ayúdame, ilumíname para yo cumplir tu palabra. Dame sabiduría, dame fuerza para yo cumplir tu palabra. Eso es en cuanto al creyente. Voy a terminar con un punto más, pero en lo mío que viene, si Dios quiere, voy a seguir con esto. La Biblia en la iglesia. La Biblia en la iglesia. Me lee los Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, ahí dice, si usted lee anteriormente, los que se convirtieron en Pentecostés, como 3,000 personas, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Y yo podría decir que perseveraban en la sana doctrina que era de los apóstoles. Perseverar es una palabra importante. ¿Qué quiere decir? Desear, insistir, buscar, anhelar algo. Ellos tenían esta actitud en relación con la palabra en la iglesia, que ya era una forma sistemática de enseñar. La de la casa es una forma y la de la iglesia es otra forma. La de la iglesia es sistemática y estaba basada, en este caso, en la doctrina de los apóstoles. Así que ellos tenían esa costumbre de perseverar en las enseñanzas nuevas que habían de los apóstoles, ya no en la ley y en lo que del Antiguo Testamento, sino en las doctrinas nuevas que tenían los apóstoles para la iglesia. De que los apóstoles enseñaban. ¿Qué aprendían? Pues aprendían a enriquecer la comunión cristiana. Por eso ahí perseveraban entonces en el enriquecimiento de la comunión cristiana, la parte interna, lo que implica amor. ¿Se acuerdan el mandamiento del Señor Jesucristo en San Juan 13, 34 y 35? Amaos los unos a los otros como yo os he amado, y todos conocerán que son mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Es un mandamiento para la comunión cristiana. Todos conoceremos que somos discípulos del Señor por el amor entre nosotros. La comunión cristiana crecía por el sistema sistemático de la enseñanza de la Biblia. ¿Cuál era otra cosa que aprendían? De la adoración. Aprendían del partimiento del pan.
lo aprendían de la Biblia. Los apóstoles le enseñaban a estos hermanos cómo era una verdadera adoración en la cena del Señor. Hoy en día, hermanos, si hay algo que la iglesia no conoce realmente es la adoración al Señor. La adoración al Señor. Muy difícil dar una explicación exacta de lo que es la adoración al Señor y la alabanza al Señor. Hoy en día cualquier cosa es alabanza, cualquier cosa es adoración. Y eso no es verdad. Estaba pensando anoche en la música y la alabanza. La música y la alabanza. Hoy en día, donde hay música hay alabanza. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La música no alaba a Dios. La alabanza es del creyente a Dios, no de la música a Dios. El creyente es el que alaba a Dios, no la música. La música puede adornar, pero no alaba. No. ¿Quiénes son los que alaban? Los creyentes. Adorar a Dios no es música. La adoración no es una actividad, es una actitud, igual que la alabanza. No es una actividad. Yo voy y cantamos mucho y oramos y esto y ya y nos fuimos y adoramos a Dios. No, eso no es así. La adoración es una actitud continua en la vida del creyente. Entonces el creyente que no canta y que es mudo, ese no puede alabar a Dios, no puede adorar a Dios. No, es una actitud del corazón, no de la boca. No es lo que yo hago, es como estoy delante de Dios. Y ellos aprendían esto de las Escrituras. Y en tercer lugar, ellos aprendían el valor de la oración colectiva, la oración de la iglesia, no la adoración de la casa. En la casa el Señor dijo allá en Mateo capítulo 6, tú cuando oras, tráncate en tu cuarto, cierra la puerta y ora allí todo el tiempo que tú quieras allí, todo el tiempo que tú quieras. Pero esta es oración colectiva de la iglesia que también es necesaria en la vida cristiana. El enriquecimiento de la comunión cristiana se aprende en las Escrituras, la exposición sistemática de las Escrituras. Se aprende la adoración en las Escrituras y se aprende el valor de la oración colectiva en las Escrituras. ¿Usted nota la importancia que tiene esto? La Biblia en la vida cristiana, la Biblia en la iglesia enseñada legítimamente. Y termino con una referencia solamente. La Biblia en las manos de los líderes de la iglesia. La iglesia no es para inventar, no es para pensar, no porque yo aprendí así, no porque nosotros hacemos eso así, eso no es lo que dice la Biblia. Si usted lee el capítulo 1 de Josué, dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. ¿A quién se lo dice? A un líder que Dios está estableciendo, que se llama Josué, que va a asumir una responsabilidad de meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y le dice, mira, aquí tiene la regla, este libro. Nunca se apartará de ti el libro de la ley. Antes de día y de noche meditarás en él para que hagas. Se le aplica eso a los hermanos. No, originalmente para que hagas, dirigiendo al pueblo, haga cómo lo va a dirigir conforme a como está escrito en él. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, conforme a lo que está ahí. No invente. Lee y entonces dirige. Lo que va a hacer, lo va a hacer de ese libro, lo va a aprender de ahí. No inventes tus cosas, lo va a hacer de ahí. En la Biblia en las manos de los líderes. Termino con esto, en el capítulo 6 de los Hechos, la iglesia tiene ya como 5 o 6 años de establecida y se presentó un problema de las viudas que repartían, que no recibían lo correcto y había una protesta. Y eso llegó a manos de los apóstoles, que eran los ancianos. Y entre el versículo 1 y el versículo 2, ellos hacen una reunión, no lo dice ahí, pero es lógico, hacen una reunión, analizan el caso, buscan la solución, están de acuerdo y le dicen a la iglesia, mire, no es justo que nosotros dejemos
la palabra, la lectura de la Biblia y la oración para dedicarnos a repartirle comida a la viuda. Eso no está correcto. Búsquense gente, hombres que lo hagan, y nosotros persistiremos en la lectura y la oración. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 dice que ellos tenían la responsabilidad de enseñarle la doctrina apostólica. Entonces ellos tenían que estar dispuestos a enseñar a la iglesia y las demás cosas que la haga otro. Pero mi trabajo es espiritual con la iglesia. ¿Dónde está esto? En la Biblia. Es decir, que todos tenemos que usar la Biblia para llevar adelante la iglesia. Y de esa manera tendremos una gran bendición en este año 2017 si nos dedicamos a valorizar ese libro, que es el libro de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Cuando hay descuido de la Biblia, hermanos, hay descuido en las vidas espirituales. Cuando asumimos lo que la Biblia nos enseña, crecemos espiritualmente y le estaremos mostrando a Dios que realmente lo amamos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos reflexionar al entrar en este nuevo año.